Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura del libro Jesús, la vida más grande de todas. Y seguimos con el capítulo 12. Capítulo 12, traición y arresto. Los vecinos decían: no pierdan de vista a esa persona, será el hombre de Dios algún día. La gente de Queriot, una ciudad en el sur de Judea, creía probablemente que Judas los representaría bien en su lucha por la independencia. Había venido al mundo y crecido en el agreste territorio donde el poderoso rey David aprendió a convertirse en el líder más grande de Israel. El padre de Judas, Simón Iscariote, se había hecho famoso como revolucionario independentista durante el gobierno anterior. Incluso el nombre de Judas estaba lleno de tenaz heroísmo, como lo dice William Barker en su libro Los discípulos de Jesús. Dice: Judá o Judas era el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, y la grandiosa revuelta por la independencia en el año 164 a.C. fue liberada por un hombre llamado Judas. Este Judas Macabeo era visto por todos los judíos como una suerte de libertador, tal como Washington o Bolívar. Judas Iscariote recibió su apellido de su padre y el nombre pudo haberse referido al lugar de su crianza. En el arameo, Ish-Keriot significaba hombre de Keriot. Sin embargo, el libro de Hechos en el capítulo 21-38 se refiere a sicarios, como un revolucionario radical llamado Portadaga, el miembro de una secta judía que no tenía ningún reparo en asesinar romanos o a cualquiera que colaborara con Roma. Ya sea que Judas haya sido o no uno de estos extremistas, su ascendencia sugiere que él esperaba un Mesías que le diera la libertad a Israel nuevamente. Como hijo de la tribu de Judá, criado en el corazón de Judea y teniendo el honroso nombre de Judas, ¿podía haber acaso un judío más fiel que él en todo Israel? Muchos debieron haber visto como curiosa la elección que hizo Jesús de los 12. No recorrió el templo buscando los mejores y más brillantes eruditos. No tuvo una cuenta a las abundantes escuelas de los fariseos que dedicaban toda una vida a ganarse el favor divino. Más bien escogió a Jacobo y a Juan, que tenían el sobrenombre de hijos del trueno, debido tal vez a sus explosivos temperamentos. Eligió al tímido Andrés y al impetuoso Pedro. Invitó a Leví, colaborador de Roma, a unírsele, al que después llamó Mateo, que significa regalo de Dios. Escogió al cínico Natanael y a Tomás, conocido por sus preguntas y sus dudas. Eligió a hombres de la clase trabajadora que no tenían nada que ocultar sus fallas. No hacían nada por ocultar sus fallas. Eligió a hombres de la clase trabajadora que no hacían nada por ocultar sus fallas, y todos ellos eran de Galilea, hasta donde sabemos. Judas, este excelente y valiente celote de Queriot de Judea, fue la única elección que le habría parecido lógica a la gente de su tiempo. Judas recibió la misma preparación, el mismo privilegio de la asociación íntima con el Hijo de Dios, e incluso el mismo poder para sanar a los enfermos y atar a los agentes de Satanás que habían tomado control de hombres y mujeres. Al final, Judas inspiró la suficiente confianza como para que se le diera la responsabilidad del dinero del grupo y su administración. Juan 13:29. Pero algo era diferente en lo más profundo de su ser. Algo ocurrió en el interior del recto discípulo que lo llevó a tomar un camino muy diferente al de los demás. Nadie sabe exactamente cuándo sucedió, aunque Jesús nos ofrece una pista. Después de que los 5,000 hombres y sus familias llenaron sus estómagos con la abundancia que Jesús había multiplicado en la región montañosa, ellos se preguntaron de qué manera podrían derrocar al gobierno e instalar a Jesús como su rey. Cuando Judas se enteró de esto, el corazón probablemente le dio un salto. Llegó el momento. Han aceptado a su futuro rey. El final de Roma será el comienzo del nuevo reino. Pero Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey. Y se retiró de nuevo al monte, él solo. Juan 6:15. Esto debió haber desconcertado a Judas mientras caminaba pesadamente hacia el mar de Galilea con los otros discípulos y se embarcaba luego en la barca, tal como su maestro les había dicho.
Judas estaba solo con sus pensamientos secretos. La mágica hora del ascenso de Jesús al trono se había escabullido. Después, cuando Jesús se puso a enseñar en Capernaum, deliberadamente hizo una división entre los verdaderos discípulos y los que estaban simplemente hambrientos de poder o de abundancia material. Muchos de ellos vieron en la alimentación de la multitud una señal de que él llenaría los estómagos de todos los habitantes de Israel, pero Jesús aclaró su enseñanza a quienes estuvieron dispuestos a oír. Juan 6, 55 al 58. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, de la misma manera el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Quienes no estuvieron dispuestos a ver que la verdadera abundancia venía del permanecer en Jesús, comenzaron a quejarse. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Jesús se volvió a los 12 y los llamó a decidir entre permanecer con él o marcharse con los demás. El intercambio que siguió deja entrever que algo había cambiado dentro de Judas. Juan 6, 67 al 71. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Algo llevó a Juan, cuando escribió su evangelio 60 años después, a enseñar específicamente a Judas como esa persona. Al discípulo amado debió haberle causado un dolor agudo el pensar en aquel que había traicionado a su maestro. Ese debió haber sido el momento ideal para que Judas manifestara su preocupación. Jesús había creado la oportunidad ideal para que Judas dijera, ayúdame Señor, yo soy esa persona. Perdí la confianza en ti y en mí ha germinado la semilla de la rabia. Tengo miedo de dónde me va a llevar esto. Sálvame. Pero se quedó callado y ceñudo mientras Pedro hablaba por el grupo y aseveraba la lealtad de todos. La fatal doble vida. En algún momento, después de haber resucitado de los muertos a Lázaro, Jesús y sus discípulos viajaron a Jerusalén para estar en las fiestas judías de la Pascua y de los panes sin levadura. En vez de alojarse en la ciudad, decidieron visitar a su amigo Lázaro y a sus hermanas, Marta y María. Una noche fueron a cenar a la casa de un hombre de Betania. Marcos lo llama Simón el leproso, ahí en Marcos 14:3. Mientras Jesús disfrutaba del banquete y entablaba conversación con los invitados, María, quien llevaba con ella un frasco de costoso perfume, lo usó para ungir a Jesús. Esta se arrodilló a sus pies y vació el perfume sobre Jesús en un generoso gesto de adoración. Mientras ella empapaba los pies de Jesús y los limpiaba con sus cabellos, la fragancia del perfume llenó la habitación y todo el ambiente se paralizó. Judas meditaba en el acto y estaba en desacuerdo con lo que estaba haciendo María. Leamos el porqué de su desacuerdo. Juan 12, 5 y 6. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan, repito, pudo escribir eso después de haber transcurrido muchos años. Ahora se podía decir la verdad. Judas, el confiable tesorero, se había estado apropiando del dinero del grupo durante algún tiempo. El ladrón secreto no podía soportar la idea de que el salario de casi un año desapareciera por las grietas de un piso de piedra. El pecado secreto es capaz de descarriar la mente y deformar atrozmente los valores de una persona. Los ladrones rara vez roban mucho al comienzo. Después, cuando el robo se vuelve habitual y luego se convierte en un ritual, tienen que racionalizar su pecado para poder mantener cierto sentimiento de dignidad. Mientras tanto, el ciclo de compulsión y vergüenza crea una rendija entre sus pensamientos privados y una imagen pública fabricada cuidadosamente, la que con el tiempo aceptan como su verdadero yo. Cuando son descubiertos en su pecado, los ladrones casi se indignan,
convencidos de que nadie es capaz de ver el verdadero yo que una vez decidieron ignorar y que ya habían olvidado desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, lo mismo puede decirse de todo pecado, no solo del robo. El enorme abismo que hay entre la persona pública y el yo privado, lo que puede llamarse un doble vida, comienza siempre como una rendija muy pequeña, con la decisión de ocultar el pecado. El pecado aborrece la luz de la verdad, exige hermetismo del pecador, pero el único remedio es la confesión sincera y abierta, no solamente a un ministro del Evangelio, aunque eso puede ser un buen comienzo, sino a la persona que ha resultado más dañada por el pecado cometido. Judas había estado cultivando una doble vida durante meses o muy posiblemente años. Su fascinante fachada religiosa ocultaba un furioso resentimiento que escondía hábilmente de los demás discípulos. Nadie sospechaba de su pecado secreto, ni pensó hacer una auditoría de los fondos del ministerio. Hasta sus equivocados valores parecían piadosos a sus compañeros. Cuando atacó el derroche de María, se las arregló de alguna manera para que los otros discípulos se le unieran en la crítica. No pasó mucho tiempo sin que la mayoría de los que estaban en la casa condenaran a María por una razón u otra. Pero Jesús no se dejó engañar. Él vio la verdad y rápidamente se adueñó de la situación. Primero trató la hipocresía de Simón con una parábola y luego dio a los 12 un severo regaño por su miope respuesta a la generosa y espontánea adoración de María. Pero a pesar de que Jesús reprendió a los discípulos como grupo, Judas sintió el aguijón de las palabras de Jesús más agudamente, no solo porque él encabezó el coro de críticos, sino además por su orgullo. Cuando usted se encuentre con una persona orgullosa, tenga cuidado, porque enfrenta un grave peligro. El orgullo es una delgadísima y brillante lámina que disimula capas de vergüenza privada. Algunas personas pulen tanto las suyas que cualquier crítica que reciban las reflejan muy bien a los demás. Cualquiera que tenga éxito penetrando esta reluciente barrera y vea la verdad subyacente, se convierte en el portador de un secreto fatal. Entonces la persona arrogante se siente obligada a destruir a cualquiera que conozca la vergonzosa verdad que tanto se había esforzado por ocultar e ignorar. Muy pronto después del banquete, quizás aún antes de la medianoche, el resentimiento de Judas se había convertido en amargura y al amanecer en homicidio. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. Lucas 22, 2 al 6. El Evangelio de Lucas describe la traición con palabras aún más escalofriantes. Dice: los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. No pretendo saber el pleno significado de las palabras de Lucas. Satanás entró en Judas, pero varios hechos son claros. Esto involucraba más que la simple influencia satánica, era algo personal. De los 12 discípulos, Satanás escogió al que había alimentado el pecado secreto y cultivado una doble vida. Sin duda alguna, cuando la grieta que hay entre nuestra imagen pública y nuestro yo privado se ensancha, Satanás tiene mayor libertad para actuar. Judas había creado una puerta y Satanás se introdujo invisiblemente a través de ella. Varios comentaristas describen de manera parecida la relación que había entre Judas y Satanás. Frederick Gott, en su comentario, dice: Satanás entró en él para apoderarse totalmente de su voluntad. A.T. Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, dice: Judas evidentemente abrió la puerta de su corazón para dejar entrar a Satanás. Luego Satanás tomó el control y Judas se convirtió en diablo, como Jesús había dicho. Juan Calvino dice: Lucas quiere decir que Judas estaba en ese momento totalmente entregado a Satanás, de modo que, como un desesperado, buscó violentamente la muerte de Jesús. Se sabe que cuando Satanás se introduce en la mente del réprobo,
Toma posesión de todos sus sentidos, acaba con el temor a Dios, apaga la luz de la razón y destruye cualquier sentimiento de culpa. Darrell Bock, mi colega del Seminario Teológico de Dallas, ha escrito su libro sobre el Evangelio de Lucas y él escribe acerca de la imperturbable perfidia de Judas. Dice, Judas no actúa solo, la deslealtad se ha introducido en las filas. El pasaje no explica cómo sucedió esto ni lo que pudo haber llevado a Judas a hacerlo. Lo importante es que los hechos posteriores se producen porque Satanás se salió con la suya con Judas. No importa lo que prometa el diablo, la entrada de Satanás en la vida de una persona lleva a la destrucción, porque cuando Satanás entra en una vida, lleva a la persona en una dirección siniestra. Tenga cuidado con la tentación de no dar importancia a Satanás, considerándolo un recuerdo de épocas más supersticiosas. Su principal arma es el regaño, y lo que más le gustaría es que todo el mundo crea que él no es más que el producto de la imaginación medieval o de la publicidad de Hollywood. El monstruo escamoso y con cuernos que usted ve en la parpadeante pantalla del cine es producto de la imaginación del especialista en animación, no de la realidad. Al igual que el pecado, Satanás apela a los sentidos. Él creó y perfeccionó el arte de disfrazar el mal como bien. Nadie puede decir con seguridad en qué momento supo Judas que se había convertido en el instrumento de Satanás. Pensó, sin duda, que su deseo de liberar a Israel de la tiranía de Roma justificaba cualquier medio que fuera necesario. Incluso la idea de traicionar a un fiel amigo no le molestaba la conciencia. Título: Una última ofrenda de paz. La Pascua estaba muy cerca. Esta comida pascual marcaba el comienzo de la celebración de 8 días que siempre tenía lugar el día 14 del primer mes del calendario lunar judío. Pero los preparativos comenzaban siempre mucho antes. Durante semanas, judíos de todo Israel y de un extremo a otro del Imperio Romano subían a la ciudad santa para buscar alojamiento y prepararse para la comida más importante del año. Tal como Jesús lo había mandado, los discípulos escogieron un cordero para el sacrificio y luego buscaron un aposento apartado en el segundo piso de la casa de alguien. De conformidad con la ley judía, comenzaron a limpiar la habitación de cualquier traza de levadura 2 días antes de la Pascua que, en ese particular año, comenzaba con la puesta del sol del día jueves. A mediodía cesaba todo trabajo y el representante de cada familia llevaba su cordero al templo. A eso de las 3 de la tarde, un levita sonaba el cuerno del cordero. Los adoradores llenaban el atrio del templo y las enormes puertas se cerraban detrás de los hombres. Cada uno de los adoradores mataba entonces su propio cordero, lo despellejaba y echaba su sangre en una fuente. Aunque esto suena brutal para el lector del siglo XXI, que compra hoy carne empaquetada en el supermercado, así es como se hacía en el primer siglo. Sin embargo, el cordero de la Pascua tenía un significado especial y era sacrificado en el templo para consagrarlo como sustituto. La sangre era vaciada en un tazón por un sacerdote, quien luego la esparcía sobre la base del altar para indicar expiación por el pecado. Después se entregaban la grosura y los riñones para ser quemados sobre el altar como parte de la ofrenda de paz, que significaba la amistad entre Dios y el adorador. Una vez terminado el sacrificio, el representante de cada familia se echaba el cordero pascual al hombro, lo llevaba a su casa y asaba la carne, en preparación para la cena. De acuerdo con las instrucciones dadas para la primera Pascua en Egipto, los discípulos untaron parte de la sangre en los marcos de las puertas y en el dintel de la entrada principal y prepararon los otros elementos de la comida ritual: hierbas amargas, pan sin levadura y vino. El jueves por la tarde, justo antes de la puesta del sol, el maestro y sus discípulos llegaron vestidos con sus festivas túnicas blancas. Al entrar en la habitación debía haber un criado para ayudarlos a quitarse las sandalias y lavarse los pies, pero estaban solos. Los discípulos charlaban y reían mientras estaban reclinados sobre cojines y apoyados sobre un codo cerca de la mesa. Solo 2 de ellos sabían que esta sería la última cena juntos: Jesús y el traidor. Después que Jesús se sentó en el lugar especial, reservado para él a la cabeza de la mesa, ascendió la lámpara ceremonial para indicar el fin del trabajo y el comienzo de la celebración. Llenó una copa de vino, la primera de 4 copas ceremoniales para la noche, y la levantó. Dio gracias al Padre por su fidelidad para con Israel, y luego dedicó la noche para recordar el Éxodo.
mientras que cada uno de los hombres llenaba su copa y se acercaba luego a una vasija de agua para la primera limpieza ceremonial de las manos. Jesús se levantó, se quitó la túnica exterior y se ciñó una toalla alrededor de la cintura. Después de dirigirse al cántaro y al hebrillo que estaban en el sitio donde se ubicaba el sirviente, asumió la postura de un criado a los pies de un discípulo. Se los lavó, se los secó con la toalla y luego pasó silenciosamente al siguiente. Pero al arrodillarse frente a Pedro, el impetuoso discípulo le dijo: «Jamás me lavarás los pies». Juan 13, 10 al 18. Le dijo Jesús: «El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos», porque sabía quién le entregaba. Por eso dijo: «No todos estáis limpios». Así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lave vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo así de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón». Los discípulos se sentaron y parpadeaban en completo silencio, mientras Jesús seguía enseñándoles, pero después de unos momentos vieron que lo había invadido de pronto la tristeza. Juan 13:21. De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Los discípulos iniciaron entonces una encendida conversación, considerando el significado de las palabras de Jesús y haciendo conjeturas en cuanto a cuál de ellos se había referido. Durante la algarabía, Pedro le hizo un gesto a Juan, que estaba reclinado junto a Jesús, y le dijo silenciosamente: «Pregúntale quién es». Jesús respondió: «Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy». Juan 13:26. Dicho esto, tomó un poco de hierbas, las mojó en una taza de agua salada que representaba las lágrimas derramadas por Israel durante su cautiverio en Egipto, y las puso deliberadamente en la boca de Judas. Judas sonrió cuando recibió el tradicional gesto de amistad, y mientras comía, Jesús dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Lo que estás haciendo, hazlo pronto». El bocado de comida descendió por la garganta del resentido discípulo. El espíritu de Satanás tomó control de él mientras se levantaba para llevar a cabo su infame misión. Y luego salió de la habitación, hacia las tinieblas de la noche. Pocos notaron la salida de Judas, y Jesús regresó a su sitio para comenzar una serie de enseñanzas en cuanto al amor, la permanencia en él, el compañerismo, la futura venida del Espíritu Santo de Dios y de qué manera su muerte expiatoria establecería el nuevo reino. Mateo 26, 26 al 29. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, lo cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». La expectativa del nuevo reino dio inicio a otro debate entre los discípulos en cuanto a quiénes de ellos estaban más calificados para ocupar los cargos oficiales una vez que Jesús se convirtiera en rey. Pero Jesús le puso fin al debate con la profecía de que él sería arrestado, torturado y ejecutado solo. Entonces Simón Pedro contestó diciendo: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré», implicando claramente que él amaba a Jesús más que cualquiera de los otros discípulos. Pero Jesús no dejó que esas palabras quedaran sin una respuesta. Lucas 22, 31 al 34. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte». Pero él dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces». En algún momento todos salieron del aposento alto y se dirigieron a un lugar conocido,
a un huerto privado llamado Getsemaní en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle de Cedrón de Jerusalén. Poco después de atravesar la entrada del pequeño huerto, Jesús les pidió a sus discípulos que oraran mientras él buscaba el consuelo de su Padre. Les pidió a Pedro, Jacobo y Juan que le siguieran un poco más allá. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Entonces desapareció en la oscuridad. Título: El beso traidor. En otra parte de la ciudad, algunos de los más prominentes líderes religiosos dejaron su comida pascual para verse con Judas y planear el arresto de Jesús. El temor a la inmensa popularidad de Jesús les había impedido actuar antes, pero el día era perfecto, por ser un día festivo. Era de esperarse que todo el mundo estuviera ocupado en la celebración. Judas sabía dónde estaría Jesús, solo y sin la protección de las multitudes que lo seguían. Era de noche y por tanto podrían someter a los 12 y arrestar a Jesús antes de que alguien pudiera actuar. Los principales sacerdotes y fariseos reunieron un pequeño contingente de guardias del templo, pero Caifás y los saduceos no estaban satisfechos. Para asegurarse de que nada saliera mal, le pidieron al procurador una compañía de soldados romanos. Cuando estos fueron reunidos, Judas les dijo dónde encontrarían a su rabí y propuso un plan de ataque. Al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Marcos 14:44. Mientras tanto, Jesús luchaba con la tentación. La angustia de su cercana prueba lo turbaba cruelmente. Su sudor era como gotas de sangre que salían de los poros de su piel. Mientras estaba entristecido y angustiado, a su mente venían pensamientos para poner a prueba su propósito. ¿Por qué tenía él que sufrir por la humanidad? Ningún imperativo moral requería que Dios sacrificara a su Hijo. Él no sería menos santo ni menos justo si dejaba que la raza humana enferma del pecado sufriera las justas consecuencias de su rebeldía. Nada obligaba a Jesús a realizar la misión, nada, excepto el amor por las personas que él había creado y la obediencia a su Padre. Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Pero tan pronto como Jesús se sometía al plan del Padre, la tentación se adueñaba más otra vez de él. En no menos de 3 momentos diferentes tuvo que someterse al plan. Cada tentación era enfrentada con la misma resolución: no como yo quiero, sino como tú. Jesús salía ocasionalmente de los oscuros recovecos del huerto y hallaba a los discípulos durmiendo en vez de estar orando. ¿Todavía estás durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45 y 46. En efecto, mientras Jesús oraba y los hombres dormitaban, un pequeño ejército dirigido por Judas rodeó el huerto, estrechándolo como un lazo corredizo. Fue en ese momento que salió Judas de la sombra solo y dijo: «Te saludo, Rabí». Entonces se inclinó delante de su maestro y comenzó a cubrir las manos y las mejillas de Jesús con nerviosos y calurosos besos. Mirándolo con incredulidad, Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amigo, haz lo que viniste a hacer». Lucas 22:48 y Mateo 26:50. Pero Judas se quedó callado e inmóvil. Ya había hecho su parte. Finalmente Jesús salió de la oscuridad y dijo: «¿A quién buscáis?». A Jesús Nazareno respondió una voz: «Yo soy». La luz vacilante de las antorchas se adentró en medio de la oscuridad y cautelosamente atravesó los árboles mientras los discípulos formaban instintivamente un círculo alrededor de Jesús. Entonces Pedro sacó una pequeña espada de su vaina y la ocultó de entre los pliegues de su túnica. Al final, la luz de 100 o más antorchas iluminó el claro que había entre los árboles y dejó ver un bosque de lanzas y espadas. Jesús examinó los rostros que había en la multitud para saber quién conformaba el grupo. «¿A quién buscáis?». El capitán de la guardia del templo pasó al frente y respondió: «A Jesús Nazareno. Os dije que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos». El capitán hizo entonces un movimiento y 3 hombres se dirigieron a Jesús con unas cadenas. De repente, Pedro sacó su espada por encima de su cabeza, se abalanzó contra el primer soldado y la descargó por todo el centro de su cabeza. La hoja fue a dar al lado del casco del soldado, cortándole la oreja que había quedado al descubierto.
Pedro hizo un nuevo intento de lanzarse contra el soldado y Jesús le dijo: basta de esto, mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Jesús entonces se acercó tiernamente al soldado herido, que se agarraba el lado herido de la cabeza, y con delicadeza retiró su mano. Mientras ponías de nuevo en su lugar la masa de carne colgante, dijo, sin dirigirse a alguien en particular: como ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Lucas 22:52. Después que la oreja del hombre fue restaurada, Jesús extendió sus brazos y dejó que un soldado le pusiera las cadenas en las muñecas y tobillos. En el momento en que los soldados bajaban con Jesús por el lado de la montaña que miraba hacia Jerusalén, la mayoría de los discípulos se habían dispersado y huido en medio de la oscuridad. Nadie estaba completamente seguro de qué le había pasado a Judas. Los juicios hechos a Jesús delante de los líderes religiosos eran una prueba de que ya había sido condenado aún antes de su arresto, lo cual, por alguna razón, sorprendió a Judas. Vencido por el remordimiento, Jesús regresó a donde estaban sus socios en el complot y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Mateo 27:4. Judas trató de devolver el dinero, pero los principales sacerdotes se negaron a aceptar las 30 monedas de plata que había pagado. Judas se dirigió directamente del patio al santuario, donde solo podían entrar los sacerdotes, y arrojó a través de las puertas el dinero que le habían pagado por el asesinato. La bolsa cayó en el piso del sagrado lugar, haciendo un ruido sordo. El traidor, incapaz ya de vivir con este pecado, pero al mismo tiempo sin la disposición de arrepentirse por lo hecho, salió, buscó un árbol distante que había en un precipicio, y esa misma noche se colgó de él. Por su muerte, Judas no fue capaz de hacer la necesaria conexión entre el remordimiento y el arrepentimiento, como lo había hecho en vida. Los años que había pasado con Jesús no le habían enseñado nada. Su trágica decisión de terminar con su existencia, en vez de confesar su pecado y buscar el perdón, no hizo sino confirmar la hipócrita doble vida que había estado cultivando durante meses. Al final, Judas murió como había vivido, enmarañado en un romance secreto con el pecado. Título: Lecciones para el Judas que hay en todos nosotros. Judas será recordado eternamente como el más infame traidor de todos los tiempos. Sin embargo, somos unos necios y pensamos que su historia no puede llegar a ser la nuestra. A pesar de todos los privilegios de que disfrutaba como un íntimo colaborador de Jesús, el joven y prometedor discípulo se convirtió en un monstruo poseído por Satanás. Si pensamos que nosotros nunca seríamos capaces de hacer algo tan despreciable, es porque no hemos dado atención a la advertencia que encontramos en la Biblia. El pecado secreto es un asesino que no discrimina, y quienes piensen que son inmunes a él son los más vulnerables de todos. Del trágico ejemplo de Judas surgen 4 principios eternos que merecen nuestra consideración. Primero, la relación con la santidad no es ninguna garantía de que eso nos volverá santos. Unirse a una buena iglesia y cultivar relaciones con personas maduras espiritualmente debe ser una prioridad para nosotros. Necesitamos influencias positivas, pero asociarnos con creyentes maduros no alimentará nuestras almas, de la misma manera que la mesa de un restaurante no puede alimentar a un cuerpo. Para crecer en sabiduría y desarrollarnos espiritualmente, debemos digerir personalmente lo que Jesús ha ofrecido, pero para que eso suceda, debemos ser obedientes a la verdad que recibimos a través de su palabra. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos y nos convertimos en nuestros peores enemigos. Unos versos de C.J. Wright en su libro Jesús, la revelación de Dios, dicen: todavía hoy, como en la antigüedad, el hombre le pone precio a su lealtad. No por 30 piezas Judas lo entregó, sino que por ellas fue él quien se vendió. Segundo, la corrupción moral en secreto es más terrible que la corrupción moral visible. No hay un cáncer más mortífero que el que no es detectado, y lo mismo sucede con el pecado. El mantener cuidadosamente oculta nuestra naturaleza pecaminosa nos impide aplicarle el remedio que Jesús proveyó por medio del regalo de la salvación. Uno de sus discípulos escribió después:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El no confesar el pecado para recibir el perdón nos obliga a enfrentarnos con sus fatales efectos de maneras que causarán sin duda más daño después. En el caso de Judas, eso acabó con él. Tercero, Satanás y sus demonios buscan todas las oportunidades para actuar contra el Señor. Varios pasajes de la Biblia enseñan que la persona que vive con pecados no resueltos es un receptáculo ideal por medio del cual el diablo puede atacar a las personas y a los planes de Dios. Al comienzo la persona parece ser inmune, pero cuando Satanás ha hecho todo el daño posible, deja que ese receptáculo sea devorado por el pecado que contenía. Cuarto, ningún pesar es comparable con el remordimiento del que descubre demasiado tarde que no comprendió a Jesús y que despreció su amor. La herramienta principal de Satanás es el engaño, el cual utiliza para falsear el pecado y la motivación no resuelta, con el fin de utilizarlos para sus propósitos. Una vez que ha terminado de usar a alguien, Satanás desenmascara cruelmente la verdad para revelar las consecuencias de sus torpes decisiones. La avalancha de sentimientos de culpa, de humillación, de remordimientos, de autocondenación y de desesperación puede ser abrumadora. Jesús, por el contrario, dijo y sigue diciendo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31. ¿Me permite que le haga una pregunta? ¿Dónde se encuentra usted en todo esto? Bien, este es el fin del capítulo 12 del libro La vida más grande de todas, Jesús. Dios le bendiga y continuamos en el siguiente capítulo.